Y para ello lo voy a hacer con este vídeo que creamos para el 10º aniversario de la Fundación. Cuando empezamos, éramos una idea que nació en una hoja en blanco como esta. Una idea llena de ilusión, que podía llegar muy lejos y que necesitaba una sola cosa para poder brillar: nuestro trabajo constante. Hoy cumplimos 10 años, apoyando y desarrollando ideas para crear riqueza sostenible a través de la innovación. Esta es la misión de la Fundación de la Innovación Bankinter. Durante estos 10 años hemos trabajado con los mejores expertos de todo el mundo, estudiando nuevos caminos de actuación en la ciencia, tecnología, educación y desarrollo profesional. A través de nuestros 3 principales proyectos, ponemos en marcha estrategias que promueven la creación de riqueza sostenible para la sociedad. Por ejemplo, el programa Academia, enfocado a estudiantes españoles a través de cursos, conferencias y becas que desarrollan su actitud hacia la innovación. Nuestro programa Emprendedores es una herramienta que facilita la interacción entre emprendedores e inversores, acompañando el desarrollo de proyectos nacionales de alto potencial, tanto en asesoramiento como en inversión. Y nuestro programa principal, el Future Trends Forum, un laboratorio de ideas dedicado a buscar y analizar tendencias, formado por más de 300 profesionales, entre los que se encuentran Premios Príncipe de Asturias, presidentes y CEOs de importantes empresas a nivel nacional e internacional, y que ha sido reconocido como el mejor think tank de ciencia y tecnología de España y el número 25 a nivel mundial. Han sido 10 años llenos de ideas, 10 años de proponer y saber escuchar, 10 años de apostar por la innovación, 10 años creando riqueza sostenible para la sociedad, 10 años desde nuestra fundación, 10 años juntos. Fundación de la Innovación Bankinter. Lo que antes era innovación, ahora es presente. Bueno, pues como ven, algo diferente, seguro, algo diferente a lo que están acostumbrados en otras fundaciones, especialmente de banca. Yo creo que lo que hicimos fue trasladar algo que al banco siempre le ha funcionado bien, que era la apuesta por la calidad de servicio, la tecnología y por la innovación, para devolverla a la sociedad. Y aunque han visto los programas en ese orden, cronológicamente no nacimos así, nacimos con el Future Trends Forum, que es precisamente el programa que más reconocimiento internacional ha tenido. Siempre que aparecen los rankings, al menos yo me pregunto sobre cuánto se evalúa. No es lo mismo ser del 25 del mundo sobre 26 que sobre 200. Bueno, en este caso sobre 6.600 think tanks analizados en todo el mundo. Así que es algo de lo que estamos especialmente orgullosos. Yo creo que si algo ha sabido hacer la Fundación en estos años es rodearse de gente, como siempre decimos, mucho más inteligente que nosotros, que nos ayuda a identificar por dónde va el mundo. Y eso es difícil. De hecho, esa red de expertos que decimos en el vídeo de más de 300, son ya 370, a los que les pedimos todos los años que nos digan en torno a qué temas consideran ellos que se va a generar riqueza en el medio y largo plazo. Nos los proponen, los votan, y esos son los que tratamos cada 6 meses en reuniones presenciales en Madrid. El tema que trataremos la semana que viene precisamente es curioso, al menos es esos que llama la atención solo con decirlo. Vamos a hablar de humanidad aumentada. ¿Alguno de ustedes se imagina qué es esto de humanidad aumentada? Normalmente somos muy interactivos en la Fundación. Bueno, pues hablaremos desde dispositivos que nos ayudan a mejorar las capacidades del ser humano, tanto de personas discapacitadas como no discapacitadas, dispositivos externos al cuerpo, desde las gafas de Google o los exoesqueletos, o internos, como microchips. Hablaremos también de medicamentos o de drogas que nos ayudan a mejorar la memoria, la capacidad de atención, o de entrenamiento o cognitive training, que tiene mucha relación con de lo que vamos a hablar hoy. Y luego lo que haremos será analizar cómo impacta eso en la sociedad, qué ocurre si realmente podemos aumentar nuestras capacidades y qué ocurre si aumentar esas capacidades nos cuestan $100.000, por ejemplo. ¿Solo los ricos pueden ser listos? Bueno, ese tipo de debates son los que tratamos en el think tank. Siempre lo hacemos desde un punto de vista multidisciplinar. Tratamos esos 30 expertos, que haya de todo, que esté el científico, pero también
la persona que lo puede aplicar en la universidad, la persona que lo tiene que regular, porque creemos que de esa variedad es donde realmente podemos generar ideas diferentes. Y todas esas ideas son las que se plasman en las publicaciones que tenemos colgadas en la web y que hacemos tanto en español como en inglés, y luego en conferencias que hacemos por toda España, donde alguno de los expertos que ha participado en el think tank pues da su visión sobre ese tema. La conferencia de hoy, como les decía al principio, es especial, porque es un tema que todavía no hemos tratado. Sin embargo, tenemos buena relación tanto con Carlos como con Catalina, y cuando hablamos sobre la posibilidad de hacer la conferencia hoy aquí, yo creo que por ambas partes hubo un entendimiento muy rápido. Así que, por no dilatar más mi ponencia, que hoy lo importante son ellos, pues paso a presentarlos. Bueno, Carlos Herreros es, lo tengo apuntado para no perderme nada. Carlos Herreros es socio director de HFC, Capital Humano Creativo, y decano honorario del Santander Business School. Es coach profesional acreditado por la Asociación for Professional Executive Coaching and Supervision. Y como decía antes, algo que probablemente lo más importante en la carrera académica es Master of Science in Management by London Business School. Es autor de diversas publicaciones, así como del libro Neuromanagement, que publicó en 2012, y sus intereses obviamente están relacionados con la neurociencia y el pensamiento estratégico. Carlos, muchas gracias. Todo tuyo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a ustedes por estar aquí y gracias, por supuesto, a la Fundación Bankinter por acogernos tan amablemente. Yo quiero empezar esta charla que vamos a llevar seguramente de una manera bastante dinámica, Catalina y yo, presentándoles brevemente el proyecto que lanzamos hoy, que es el Instituto de Neurociencia Aplicada. Y este Instituto de Neurociencia Aplicada, que como les digo, lanzamos hoy, esta charla sería el pistoletazo de salida, es un proyecto que llevamos madurando casi desde hace un año y que va a tener tres patas fundamentales, pero me quiero centrar hoy en una de ellas y citaré muy brevemente a las otras dos. La pata fundamental es la de ofrecer servicios, seminarios, conferencias, talleres a empresas y organizaciones. ¿Por qué? Sobre neurociencia. ¿Por qué? Pues yo modestamente soy un estudioso de la historia del management, de la gestión empresarial. El management es más antiguo que la humanidad porque hay muchos animales y antepasados nuestros que gestionaban sus organizaciones. Pero el gran santo del management ha sido a principios de, más bien a finales del, bueno, hacia mediados, finales del siglo XIX. Y lo que es interesante es que cuando uno lee historias del management e historias del desarrollo económico, y les recomiendo un libro recién salido que se llama Un adiós a las limosnas, que en inglés se pronuncia igual que Adiós a las armas, de Hemingway, se llama Es Adiós a las limosnas, y en este libro demuestra cómo desde hasta mediados del XIX o principios del XIX la renta per cápita de la humanidad no superaba la de Neandertal. Y dices, bueno, pero ¿cómo es posible? Bueno, pues sí, porque claro que el Producto Bruto habría crecido mucho, pero por lo que llama el bucle malthusiano, es decir, la necesidad que teníamos los humanos de tener grandes familias, de generar hijos, porque había una gran mortandad, y luego los que quedaban, y de ahí viene el término proletario, era para que la prole nos atendiera y alimentara y nos cuidara a los ya mayores. Pues lo cierto es que al dividir el Producto Bruto por el número de habitantes, el cociente no subía. Y sube espectacularmente a finales del XIX y por supuesto el XX, y luego con altibajos, pero en fin, con una subida espectacular. Y una parte de esta subida espectacular se debe al management. Pero ese management, esa gestión empresarial que evidentemente nos ha prestado grandes servicios, hoy está francamente cuestionado en muchos entornos y en muchos ambientes. Y está cuestionado no solamente por los escándalos financieros. Si alguno de ustedes lee, yo lo leo habitualmente, el Financial Times, en los últimos 8 o 9 meses ha publicado no menos de 6 artículos hablando del estrés y de la ansiedad en las organizaciones y cómo eso está haciendo
que las empresas sean poco sostenibles, que las organizaciones estén en entredicho y que se busquen nuevas formas de trabajar en equipo y en cooperar, porque ese estrés es insoportable. Hablan del 30% en Estados Unidos, del 30% de la población que tiene diferentes niveles de estrés. Y claro, más tarde me referiré a un neurotransmisor que generamos cuando tenemos estrés, pero ese estrés estaba pensado para situaciones en la pradera o en la sabana cuando teníamos a un depredador delante, que es el cortisol. Pero cuando en lugar de un depredador que o nos come o le comemos en minutos, ese estrés dura meses y años y a veces toda una vida laboral, está demostrado cómo el cortisol que no se reabsorbe está perjudicando, está dañando a la parte cognitiva, a la parte más racional y a la parte de las relaciones también. Por eso vamos a hacer estos seminarios en empresas y en organizaciones y vamos a, también ya muy brevemente, vamos a hacer dos cosas más. Sabemos que la neurociencia se está incorporando a muchos tratamientos terapéuticos y sabemos que está teniendo mucho éxito, concretamente lo que se llama la neurobiología interpersonal, y hay unos cuantos profesionales ya en este país que están aplicando estas técnicas en su ayuda a personas, sean ejecutivos o no, porque distinguir entre ejecutivos y no ejecutivos tiene poco sentido desde la neurociencia, porque el cerebro es único. Y queremos, por lo tanto, promover esta forma de terapia. Y la tercera actividad importante es, como son pocos todavía los profesionales que pueden ofrecer esta forma de ayuda tan nueva, queremos formar escuelas para que otras personas que ya tengan una formación básica puedan perfeccionarla o aumentarla o mejorarla con todos los aprendizajes de la neurociencia, que la mayoría de ellos no tienen más allá de 20 años. Bueno, o tienen más, pero en los últimos 20 años los avances han sido espectaculares. Pero esta era la introducción del Instituto de Neurociencia Aplicada, y ahora, con mucho gusto, le doy la palabra a Catalina. Muchas gracias. Presento a Catalina para que tengan... Bueno, digo que seguro que han oído hablar de ella ahora mismo. Catalina, empezaré también leyendo. Catalina es titulada del programa de desarrollo directivo del IES Business School en la Universidad de Navarra, diplomada en terapia ocupacional y especialista en la estimulación cognitiva. Pero probablemente por lo que es más conocida es por cómo se ha posicionado como referente profesional en el sector de la tercera edad a través de su startup, que ya no es tan startup, ¿no? Bueno, recientemente ha sido incluida en las 100 top mujeres líderes de España, en la categoría de empresarias, y Plataforma Editorial ha publicado su primer libro, Emprender Soñando. Además, la Fundación Príncipe de Girona, aquí como ven también hablamos de otras fundaciones, le ha otorgado el premio como empresario 2012. Catalina, un placer. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para mí es un honor y gracias, por supuesto, a la Fundación y a Carlos por estar hoy aquí. Si queremos adentrarnos en el mundo de la empresa y queremos adentrarnos en el mundo de las personas, que son las que constituyen las empresas, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar? ¿Qué es lo que mueve una persona? Vosotros podéis pensar. Hemos visto en el vídeo que se hablaba de ideas, se hablaba de innovación. Eso es un poco lo que todos queremos conseguir. Pero ¿cómo generamos que una persona tenga ideas? ¿Cómo hacemos que exista innovación? ¿Os habéis parado a preguntar alguna vez eso? ¿Cómo hacemos que los equipos puedan ser creativos? A mí me encantaría que mis equipos estén constantemente dándome ideas y que sean motores. Tanto que estamos hablando de emprendimiento, intraemprendimiento. ¿No somos las empresas los que tenemos también un poco que gestionar eso y que fomentar que eso sea posible? Pues para todo ello vamos a empezar hablando de algo tan sencillo como es una neurona. Fijaros lo que os estoy diciendo. Una neurona, el motor de la innovación, el motor de la creatividad, el motor de la mejora y el motor del cambio, lo tenemos en nuestro cerebro. ¿Cómo? Ah, no, yo es que nunca he sido creativo. Ah, no, yo ideas, a mí dime lo que tengo que hacer. Estas son respuestas que seguro habéis oído. Ah, no, yo crear algo, pero ¿cómo va a ser eso posible? Todo el mundo puede hacer que eso sea posible. Yo me decís que pinte y me quiero morir, porque pinto fatal. Ahora,
si me empeño, entreno y estudio, algo mejoraré. No me voy a convertir en artista, pero voy a mejorar. Este es el primer mensaje que tenemos que transmitir desde dentro de nuestras empresas. Primero lo que tenemos que aprender es a conocernos a nosotros mismos, porque les voy a decir una cosa, no nos conocemos a nosotros mismos. No sabemos cuáles son nuestro potencial, no sabemos cómo nos podemos desarrollar. Muchas veces nosotros mismos no podemos, pero sí hay otras personas que nos pueden ayudar a ello. Sí hay esa palabra mentor, guía, jefe, que muchas veces hablo de los jefes y todo el mundo lo único que ve son ogros. Dirigir, ¿qué es? Dirigir es servir, dirigir es educar, dirigir es enseñar. Pero para eso tiene que haber un feedback, porque por mucho que yo quiera enseñar a todo el mundo, si no tengo a alguien que quiera aprender, no puedo hacerlo. Os voy a explicar de una manera muy sencilla qué es lo que le pasa a nuestro cerebro, y lo vamos a explicar con toda la evolución. Yo siempre me he centrado en un estudio en el que hice una investigación muy exhaustiva, qué pasa bien, pero con vosotros voy a empezar desde cero, desde que uno nace. Eso lo podéis ver en cualquier niño que tengáis cercano. Son auténticas esponjas, tú no les enseñas absolutamente nada. Ahora con las nuevas tecnologías sale el nuevo iPad y ya lo saben utilizar antes que tú. Y tú ni siquiera les has enseñado. Están con una videoconsola y ya se saben. Pero vamos a ver, si yo nunca te he enseñado. Y es que muchas veces lo que tú no puedes creer es que la neurona, es decir, ese grupo de millones y trillones de neuronas que tenemos en el cerebro, que es esa célula que estáis viendo ahí, es capaz de estar constantemente reaprendiendo. La famosa neuroplasticidad cerebral, que seguro que habéis oído hablar, pero que muchos no sabéis lo que es, de lo que se trata es el reaprendizaje constante del cerebro. Cuando uno es un bebé, es un niño pequeño, es algo innato, algo que cuanto más estímulo tú le des al niño, todavía mejor, pero es que no hace falta darle mucho, porque está aprendiendo muchísimo. Y de hecho muchas veces veis niños que están poco estimulados y niños que están muy estimulados y veis la diferencia, tienen la misma edad, que espabilo está este, que aplatanadito este otro. Eso existe, eso pasa. Pero lo bueno de todo esto, y la tranquilidad que yo os doy, es que no pasa nada si no se estimula mucho un niño, porque él solito se estimula. Pero ¿qué pasa con el paso de los años? ¿Nosotros creemos que solo tenemos que aprender cuando somos niños? ¿O cuando vamos al colegio? ¿Y cuándo somos adultos? ¿Por qué cuando uno termina la universidad parece que ya lo ha aprendido todo? Uf, deja, yo trabajo ya, a mí, no déjame de estar... ¿Por qué? ¿O por qué nos centramos en nuestro espacio, nuestro cubículo? Y lo que nosotros hacemos, como lo hacemos muy bien, no quiero mirar lo que hace el de al lado, porque como esto lo hago yo muy bien, pues os voy a decir que ese es el primer error que se comete con nuestra estimulación cerebral. ¿Se puede estimular el cerebro? Sí. ¿Se puede hacer rehabilitación cognitiva, es decir, entrenamiento? Sí. ¿Un sudoku me sirve los fines de semana? No. Y si encima todo el día hago sudokus, lo único que estoy haciendo es ejercitar la misma área cerebral todo el santo día. No me sirve absolutamente de nada. ¿Cómo pretendemos tener ideas, despejar la mente? ¿Sabéis lo que significa despejar la mente? Despejar la mente no es sentarse en un sofá a ver la tele, me despeja un montón, me olvido de todo. Eso es relajarse y descansar. Pero despejar la mente es ocuparlo en otras cosas que las que jamás has pensado. Es decir, yo soy un matemático y estoy todo el día centrado en mi mundo, todo el día metido, y de repente voy a hacer una actividad que no tiene nada que ver con lo que yo he hecho en el día a día, algo que realmente me impacte, me choque. ¿Sabéis lo que hace eso? Que nuestro cerebro en áreas cerebrales que nunca jamás hemos ejercitado empiecen a despertar, que las áreas las tenemos vagas. Tenemos súper estimuladas y súper potenciadas las que utilizamos todo el día. Y el resto, nada. Os voy a poner un ejemplo clarísimo. Una persona que no lee y una que lee. Una persona que no lee le regala un libro de 500 hojas y dice, madre mía de mi vida, o sea, yo esto no me lo leo ni en 5 meses. Y es el peor regalo que le has podido hacer del mundo. Una persona que lee, le regalas un libro de 500 hojas, ¡buah! Esto me lo devoro en 2 días. Esto es entrenamiento cognitivo. La persona que no lee se aburre, se cansa y no le gusta, pero porque ni siquiera lo ha intentado. La persona que lee devora. ¿Y qué pasa? Que cada vez devora más rápido. Y cuando un libro se lo lee en una semana, a lo mejor al año se lo lee en 2 días. Esto es entrenamiento cognitivo, señoras y señores. Esto es lo que se tiene que hacer no solo en el mundo de la empresa, esto es lo que se tiene que hacer en el día a día. Esto es lo que tenemos que aprender a ejercitar. Porque hay que estar constantemente manteniendo el cerebro sano. Está de moda hablar de antioxidantes, está de moda hablar de alimentación, está de moda hablar de ejercicio físico, y todo eso me parece fenomenal,
Pero ¿y cómo cuidamos de nuestro cerebro? Es verdad que la alimentación y el ejercicio hacen muchísima falta, pero hacen falta otras muchas cosas que van a generar que nosotros potenciemos ¿qué? La creatividad. La creatividad no es para crear un invento, que todo el mundo se cree que uno tiene que ser creativo para generar algo. La creatividad es para fomentar dentro de nosotros mismos ideas nuevas dentro de lo que fuere, creando algo, organizando dentro de tu propio trabajo nuevas cosas, generando nuevos conceptos, nuevas técnicas y nuevas tareas. Eso es lo que hay que organizar y trabajar. Os voy a contar cómo funciona. Esto es una señora neurona. Bueno, pues de estas señoras neuronas tenemos trillones, como os he dicho, en diferentes áreas del cerebro que luego os enseñaré. No me voy a meter en una clase de medicina, tranquilos, porque claro, se me va un poco la venilla y al ser especialista en estimulación cognitiva entro, pero no. Luego si me queréis preguntar algo en cuestión os lo respondo, pero quiero que entendáis cómo funciona el mapa cerebral. Pues esta señora neurona está constantemente transmitiendo información, millones, milésimas de informaciones de manera involuntaria. Yo no me doy cuenta que mi cerebro venga a pensar y soltando las palabras por la boca. Esto lo hago innato, involuntario. Pero ¿qué pasa? Si nosotros, esta neurona, haciendo esto es lo que se llaman las sinapsis cerebrales, ¿vale? La sinapsis es la transmisión de la información. Esto parece electricidad, pero es que es así. Esa transmisión de la información hace que el cerebro esté activo. Imaginaros un mapa del cerebro en que solo una de las zonas es la que está activa. Boom, 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 boom. Fenomenal. ¿Y el resto? Parada. Si hacemos estudios, como he hecho yo, donde se analiza en función de la categoría profesional que seas, de la carrera que hayas estudiado y de cuál es tu puesto de trabajo, ves claramente cuáles son las áreas cerebrales que potencias y cuáles son el resto que no te sirven para nada. ¿Sabéis que ese resto que no te sirven para nada, como no las ejercites a lo largo de tu vida, cuando cumples determinados años, esas son las que tienes inactivas, vagas, y las que te pueden, no tiene por qué ser, te pueden llevar a que empieces a tener deterioros cognitivos? Es mi mundo. Yo hablo de prevención y de detección precoz. Yo empiezo a trabajar con las personas con 40 años, con 40 y 45, para que envejezcan de la mejor manera, de la manera más sana. ¿Cómo? Uno, enseñando a que esto pase en todo tu cerebro, en todo, no solo en tu parte de números. Yo hago que reaprendamos desde las diferentes áreas en las que tenemos que reaprender. Y no obsesionándonos en, no por ser bueno en una cosa tienes que estar toda tu santa vida trabajando en esa cosa. Abramos la mente en ese aspecto. Fomentemos el trabajo en otras áreas. Que no nos dé miedo dentro de una empresa a ver qué hacen otros departamentos y por qué no a probar. A ver si a lo mejor me gusta. ¿Por qué no? Tenemos pánico escénico al cambio. Estamos acostumbrados a vivir en nuestra burbuja. Si queremos hablar de innovación, si queremos hablar de ideas, si queremos hablar de creatividad, tenemos que probar. Yo no digo que os estéis todo el día cambiando de puestos de trabajo y más cómo están las cosas. Pero que dentro de tu propia empresa pruebes a trabajar en otro área, estés una temporada o incluso, fíjate, ni siquiera tengas que cambiar de puesto, pero quieras averiguar qué se hace, va a fomentar ¿qué? Que esto que estáis viendo aquí pase en muchas de vuestras áreas, que se liberen zonas que estaban bloqueadas. ¿Sabéis lo que pasa en la depresión? Luego Carlos os lo va a explicar muy bien. Hablar de ansiedad y hablar de estrés. Hay bloqueos cerebrales, es real. La interconexión, esto se bloquea y no significa que haya una lesión, hay un bloqueo. Muchas veces, seguro que os ha pasado alguna vez, cuando no podéis más y tenéis un nervio y un estrés, es que parece que no os acordáis de nada, que ni os salen a veces las palabras, estáis totalmente saturados. Y lo que os pasa es que no estáis dejando el cerebro, como llamo yo, respirar. Darle ese aire que necesita. Y la manera, si queremos nosotros y nuestros equipos que las cosas cambien, es dejando a los cerebros respirar. Fomentando que la gente pueda decidir por sí misma y que la gente pueda probar. El cerebro, muy bien, muy bonito, estupendo, pero veis que hay diferentes colores. Fijaros aquí. Y esto es una cosa muy sencilla, ¿eh? Yo os hubiera traído aquí el cerebro virtual, real y demás, pero no me han dejado porque era demasiado científico y demasiado técnico. Pero es que cada zona se dedica a una cosa diferente. Atención, lenguaje, concentración, cálculo. Cada zona del cerebro tiene una función. Como tú solo te dediques a una, eres una cotorra como yo, que no paro de hablar, pero ¿y la imaginación y la creatividad?
No podemos permitir eso, pero ni a nuestros niños desde que son pequeños. Estamos hablando de la tecnología, eso es lo peor que nos puede pasar, ¿eh? Estamos dejando de fomentar la creatividad desde los niños muy pequeños, porque les das todo hecho. ¿Dónde están los legos? ¿Dónde están las cosas que hacían que tú pensaras y quisieras construir? Eso se está dejando, nosotros lo estamos viendo, ¿eh? Estamos viendo gente que en sus infancias no se ha potenciado la imaginación, la creatividad. Tanto que hablamos de emprendimiento, ¿sabéis lo que es un emprendimiento? Una persona que se atreve a hacer cosas. Y hay mucha gente que lo que no se atreve es a hacer cosas, por el miedo, por el yo no lo conozco, yo no lo sé hacer, nunca lo he probado, nunca lo he intentado. Pues esto es lo que yo quiero demostrar. Y trasladándolo al mundo de la empresa, porque es la realidad. Si hacemos que la palabra idea sea un pilar dentro de nuestra organización, si hacemos que la palabra innovación no sea más que innovación, que está en todos los artículos de la prensa hoy en día, se convierta en una realidad dentro de los equipos a los que hay que escuchar también, porque ahí está también un principal problema. Hay gente con ideas a los que no se les escucha y gente que no se le potencia la idea. Hacemos que las organizaciones cambien. Necesitamos hablar de cambio en el siglo XXI en el que estamos. Necesitamos hablar del cambio en la época y en la etapa de recesión en la que estamos. Las compañías tienen que cambiar. Y que te digan que no es posible, lo siento mucho. Yo empecé con 26 años un proyecto de emprendimiento, tengo 36 y todo el mundo me decía que no, y he demostrado que se puede. Y se puede a través de esto. Voy a pasarle la palabra a Carlos porque hay una parte muy importante que él se va a centrar. Es una parte que a mí me gusta mucho, que es el mundo de las emociones mezcladas con el cerebro. Las emociones hacen mucho más de lo que os podéis creer. Y hoy en día, desgraciadamente, hablamos de emociones y es algo que está muy en boga con la palabra maldita que tenemos y vivimos todos, que es el estrés. Gracias. Así que, Carlos, te doy la palabra. Muchas gracias. Al final de la jornada de trabajo, cuando volvemos a nuestras casas o tomamos una cerveza, o cuando hablamos con alguien o sin hablar con alguien, estamos pensando o reflexionando qué ha pasado, la mayoría de las veces en las organizaciones no hablamos ni de tecnologías, ni de procesos, hablamos de las relaciones que hemos tenido, de las personas. Y por lo tanto, la comprensión del comportamiento humano parece que debería ser una asignatura, una materia imprescindible no solamente para cualquiera que ocupe un puesto directivo, sino para cualquiera. Es decir, el entender yo a mi jefe, o si yo soy jefe, entender a mis seguidores o mis subordinados es fundamental. Y una parte fundamental del entendimiento, que duda cabe, que radica en el cerebro. Hay una frase de Stephen Covey, que sabéis que ha escrito mucho, ha muerto recientemente, pero ha sido un gran técnico, un gran escritor, un gran consultor, y él habla de la cuenta corriente emocional, que es una cuenta corriente emocional que se va llenando, como las cuentas, y hablar de una cuenta corriente emocional en esta institución yo creo que tiene una relevancia especial. Esa cuenta corriente se va abonando a la cuenta las relaciones positivas que tenemos con los demás, la confianza, la reciprocidad, el entender que el cerebro vuestro y el mío son iguales y que nos podemos comunicar, y luego de vez en cuando esa cuenta se carga con dificultades, como dice un amigo mío, las heridas normales psicológicas del trabajo, pero lo importante es que esa cuenta tenga siempre saldo positivo. Y yo... perdona, estoy dando hacia atrás, y claro, yo quería presentaros el cerebro desde un punto de vista complementario, no, por supuesto, no opuesto al que ha hecho Catalina, que es el cerebro evolutivo. Y es que el cerebro evolutivo se compone del cerebro triuno, que es el cerebro que nos hace el reptiliano, también conocido como tal, por lo tanto es el cerebro que hemos heredado evolutivamente de los reptiles. Luego está el cerebro paleomamífero o el mamífero antiguo, y luego está el cerebro neomamífero. Si lo representamos con mi mano, con una mano, este sería la médula espinal, toda esta parte interior sería el tronco del encéfalo, que es la parte muy primitiva. En mi dedo pulgar doblado hacia adentro sería el sistema límbico al que me referiré, y toda la parte externa es la corteza,
y lo que nos hace verdaderamente humanos es una parte de la corteza, que es la neocorteza, que no es que otros mamíferos, como los primates, no la tengan, sino que la nuestra está muy desarrollada. Es muy interesante saber, hay un debate, cómo se desarrolló en nosotros, cómo nuestra neocorteza desarrolló unas habilidades que no tienen nuestros primos más cercanos, los primates. Y hay una teoría que es plausible, no digo que sea cierta, pero es plausible, y es que a medida que los grupos sociales fueron pasando de la familia al clan y luego de la tribu, era necesario desarrollar instrumentos y herramientas para relacionarnos, porque el cerebro es eminentemente social. Fijaros esto, el cerebro es social, y sobre todo social, y ahí tenéis la prueba de cuando experimentos o leyendas que dicen que un niño lobo apareció en la selva, o un niño que fue abandonado y luego apareció durante la adolescencia, ese niño, salvo la fisonomía externa, tiene muy poco de humano, porque le ha faltado la sociabilidad, y la sociabilidad es importante en las organizaciones, por supuesto. Pero fijaros, el cerebro ha ido creciendo, por lo tanto, evolutivamente del reptiliano al paleomamífero y al neomamífero. Y esas conexiones, las sinapsis a las que se refería Catalina, también han ido desarrollándose. Pero se han ido desarrollando de una manera muy curiosa. Son muchas más las conexiones que van de la parte límbica, de la parte emocional a la parte racional, que de la parte racional a la parte emocional. Yo pongo ahí por un lado es una autopista de 10 carriles y por otro lado es una carretera de 1 carril. Esto tiene un sentido evolutivo, y el sentido evolutivo que tiene es el de defendernos, porque el cerebro también nos defiende y busca nuestra defensa. Pero también está la dificultad de que también ese cerebro emocional nos domina. Y es muy difícil, hace falta un gran ejercicio, un esfuerzo para que la parte más racional, la neocorteza, que estaría situada justamente encima de nuestros ojos, sea capaz de enviar señales a la parte emocional de ella para decirle: calla, amígdala, que eso no es una serpiente, que eso es un palo alargado de color oscuro, porque lo primero que dice la amígdala: ojo que hay una serpiente, vámonos, ¿eh? Y ahí veo sonrisas, pero es verdad. Y os puedo contar una pequeña leyenda, un cuento. Vamos a imaginarnos que en la sabana africana, hace 200.000 años, dos jóvenes hombres, dos de nuestros antepasados, salieron a pasear. Bueno, lo de salir a pasear lo dudo, sería buscar comida, pero sí, vamos a suponer que salieron a pasear. Y son dos chicos jóvenes, uno se llama Ig y otro se llama Og. Y entonces van andando y se encuentran una osera, una cueva. Y dice: vamos a entrar, dice Ig. Y dice Og: no, cuidado, que puede ser una osera y el oso nos come. Ig entra y dice: sí, era una osera, pero afortunadamente el oso no estaba, porque hay restos de huesos, pero el oso no estaba. Siguen andando y entonces oyen un bisbiseo en el suelo y Og le dice: vámonos, que hay una serpiente. Ig dice: no, vamos a ver qué es. Y le dice Og: vámonos, que puede ser una serpiente. Y al final no es una serpiente, era un bisbiseo, un silbido de la hierba. Y luego llegan a una mata de flores desconocida y Og lo primero que hace es coger un ramo de ellas y meterlas en la boca. Y Ig lo que hace es cogerlas y meterlas en el zurrón, diciendo: bueno, ya veremos a ver qué pasa con estas plantas. ¿De quién creéis que procedemos? ¿De Ig o de Og? En general de Ig, ¿no? Porque al otro o le comió un oso, o se envenenó, o le mordió una serpiente. Aunque cuando hablas con gente de la evolución y con técnicos, dice: bueno, eso es verdad, pero en el grupo tiene que haber alguien que innove. En el grupo tiene que haber alguien que puede que para una gran parte de los miembros del grupo eso es verdad, pero no debe ser cierto para todas las partes del grupo, porque si no, no habríamos salido de la sabana, lo cual también es verdad, ¿eh? Pero lo interesante, como os digo, es pensar en que nuestro cerebro cognitivo, que también es el cerebro de las relaciones, domine o controle al cerebro emocional,
es una tarea complicada simplemente porque el número de conexiones es infinitamente mayor de abajo a arriba, es decir, de lo emocional a lo racional, que de lo racional a lo emocional. Y esto es un hecho con el que hay que contar. Por eso, cualquier cambio en las organizaciones, en las empresas o en el terreno personal va a necesitar dos cosas fundamentales en las que trabajaremos en nuestros seminarios, que es la atención consciente. La atención consciente al momento presente, lo que ya están llamando por ahí mindfulness, que también incorporaremos a nuestro trabajo. Y la otra es la repetición. No bastará que en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, le digamos a una persona algo y cuando lo pregunte otra vez le digamos ya te lo he dicho. No basta, porque pensad que necesita repetición para fortalecer las sinapsis y las neuronas que hacen que la parte racional controle también a la parte emocional, a la amígdala, que es la gran puerta que nos defiende, así tenemos que verla, es la gran puerta que nos defiende. Y ahora quiero hablaros brevemente de las emociones. Las emociones no son un lujo, las emociones son una característica que nos ha dado la naturaleza, la evolución, precisamente para defendernos y en algunos casos para, más que defendernos, progresar y avanzar. Pero fijaros que hay 5 emociones, bueno, hay muchas divisiones de las emociones, yo he cogido una, pero puede haber otras, pero en el fondo no hay mucha diferencia. Hay 5 emociones que nos defienden, que son emociones de huida o de supervivencia. Y por lo tanto de distanciamiento, de separación. Y solo hay 2 o 3 que nos acercan. Y de nuevo, pensad en las organizaciones qué tipo de emociones están predominando. Porque si están predominando las emociones de miedo, ira, asco, vergüenza o tristeza, no van a predominar las otras, que es la sorpresa, el sobresalto, el contento, la alegría y la confianza y el amor. Pero fijaros que son 5 sobre 7. Por lo tanto, van a predominar las emociones que nos van a defender. Pero las emociones que nos van a defender seguramente son aquellas que también van a pretender la continuación del status quo en las organizaciones y seguramente no dejan mucho espacio para el crecimiento y para el desarrollo. Quería algunas prácticas empresariales no tienen sentido. La del feedback, que yo quiero que me deis feedback. Yo quiero que me deis feedback, no, yo quiero que me deis feedback positivo. El otro me enfada, me llena de ira y de cabreo. Por lo tanto, yo no sé si en lugar de hacer ejercicios de feedback, como está muy de moda y yo también mismo los he utilizado como consultor o como coach del 360 feedback famoso que todos conoceréis o en mayor o menor medida, ¿por qué en lugar de hacer un feedback no hacemos preguntas? ¿Por qué no le preguntamos a la persona cómo crees que estás desempeñando tu trabajo? ¿Cómo crees que puedes mejorar? ¿Cómo crees que puedes hacer las cosas de diferente manera? Es que no es lo mismo decirle, mira, en relación con el cliente o en visión estratégica o en calidad de tu trabajo, los demás te valoran en un 0 y tú te valoras en un 1. Luego, a ver qué podemos hacer para mejorar esto. Peter Drucker, que fue un gran gurú del management, que además vivió casi todo el siglo XX, ha muerto hace 11 o 12 años, decía con mucha razón, cuando quieres abordar el cambio en las organizaciones, no empieces abordando por aquello que no funciona, empieza a abordar aquello que funciona y a construir desde lo que funciona. Y esto sería, desde el punto de vista de la neurociencia, a construir desde las emociones positivas, desde las emociones de acerca. Lo de positivas y negativas no me gusta mucho, porque todas las emociones son útiles. Por lo tanto, quitemos lo de positivo y negativo y digamos emociones que nos aproximan y emociones que nos distancian. Y las que nos distancian son para protegernos, son para que el depredador no nos coma. Y si podemos, le comemos a él. Y si no podemos ni comerle ni que nos coma, hay una tercera posición que es hacer la estatua, que es a ver si pasa por delante y no nos percibe. Pero, y con eso ya entro, sí, es lucha, fuga y congelación. Son las 3 reacciones de la amígdala. Pero son reacciones pensadas para nuestro enfrentamiento con los depredadores. Pero ahora fijaros, y ahora vuelvo al miedo y al estrés en las organizaciones. Y antes os decía, cuando estamos en una situación ante un depredador, la amígdala manda la señal
que va con una rapidez mucho mayor que otro circuito más racional. Fijar, es decir, que creo que son 500 veces más rápida. La señal que envía la amígdala, es decir, el centro del miedo, o de detección del miedo del cerebro, es mucho más rápido que las señales que van por otras vías más racionales. Bueno, pues ahora, como les digo, perdón, no sé por qué, pues como les digo. El cuerpo, el cerebro prepara el cuerpo para lucha, fuga o congelación. Y fundamentalmente hay muchísimos neurotransmisores. Antes el director general de la Fundación, Sergio, nos hablaba de la utilización de drogas. Yo creo, Sergio, sinceramente, que la utilización de drogas para modificar el cerebro está muy lejana y espero que tarde mucho, porque no sé cuáles serían las consecuencias, pero a lo mejor es abrir una caja de Pandora. Se ha hecho con ratones, pero con humanos... Bueno, hablemos de medicamentos en lugar de drogas. Hablar en inglés es drugs, que de acuerdo, incluye todo tipo. De acuerdo. Obviamente medicamentos aprobados por FDA. No, de acuerdo. Si está aprobado por la FDA seguro que nos mata, pero de otra manera. O sea, suavemente, como la canción. Entonces, fijaros, en las glándulas suprarrenales segregan un neurotransmisor, un producto químico que se llama cortisol, que está diseñado para preparar nuestro cerebro para hacer frente a ese peligro. Pero la naturaleza del peligro era una naturaleza rápida en nuestros antepasados, como me he referido al principio. Duraba, o nos comían o le comíamos, pero eso no duraba más allá de 10 minutos. Pero fijaros ahora qué está pasando en las organizaciones, y me vuelvo a repetir a la cuestión de la sostenibilidad de las organizaciones y al estrés. Y a veces estrés es la palabra educada porque no queremos hablar de ansiedad, pero la palabra es ansiedad. Pero parece que el estrés es más llevadero, entre otras razones porque un cierto nivel de estrés es necesario. Y entonces hablamos de estrés, pero muchas veces es estrés. Y eso está creando enormes capas de población y de personas afectadas permanentemente. El cortisol, pasado el peligro, se reabsorbe y no pasa nada. Pero cuando el peligro no pasa, seguimos segregando cortisol, y está demostrado científicamente, porque la neurociencia tiene cosas muy buenas, pero una de ellas es, evidentemente, que tienen un fundamento científico, es decir, están basados en la experimentación. Y cuando hay un experimento que contradice una teoría, se adopta una teoría nueva. El cortisol afecta a toda la zona relacionada con la memoria y con el razonamiento, de tal manera que una exposición continuada al cortisol hace mucho daño al resto del cerebro, y sobre todo a la parte del cerebro que nos hace más humanos, a la parte que se refería antes también Catalina. Y ya voy terminando, porque yo no quiero alargar esto demasiado, pero quisiera presentaros algo que me parece fundamental y de lo que todavía se habla poco, pero que es el apego. Tradicionalmente se ha dicho que el cerebro tiene dos nutrientes esenciales. Uno es el oxígeno, que va a través de la sangre, y otro es la glucosa, que sirve para producir energía, que a su vez desencadena a los productos neurotransmisores, y ese es el mecanismo al que se ha referido antes Catalina. Pero yo creo que hay un nutriente más, que es el apego. Y os voy a dar un poco la razón evolutiva biológica. Cuando nacemos, nuestro cerebro está muy poco desarrollado. Si lo estuviera más, no podríamos nacer, porque el canal de nacimiento tiene unas limitaciones. Y entonces somos los mamíferos que más tardamos en madurar, y nuestro cerebro nace muy inmaduro. Solo nace bastante maduro en aquellas partes del cerebro, aquellos circuitos que están gestionando nuestras necesidades muy básicas, el hambre, el sueño, el frío. Pero hay una gran parte del cerebro que, por poneros una símil, por ponerles un símil, sería una sopa en la que hay unos transistores flotando sin ninguna conexión entre ellos. Y en cuanto nacemos, pero antes de nacer, y en los 6 primeros meses con la madre, y luego con la madre y el padre, esos circuitos
esos transistores que están desconectados se van conectando y se van formando circuitos. Pero fijaros, o fíjense, se van formando, qué pesado soy, se van formando circuitos cuando todavía nuestra parte consciente y de memoria consciente no está desarrollada, y por lo tanto son circuitos que están en nuestra parte inconsciente. Y esos circuitos están determinando nuestros modelos mentales, nuestras creencias, nuestras formas de pensar y nuestras formas de actuar. Y cuando el apego con nuestra madre o con nuestros primeros cuidadores es un apego seguro, esa persona en la edad adulta será una persona segura de sí misma, que sabrá relacionarse muy bien, que admitirá las críticas porque sabrá que las críticas están bien hechas, pero que él es algo más y algo más valioso. Y por otra parte hay muchas personas con apegos inseguros. Fíjense en una cosa muy importante, y es el trauma, los niños, los bebés, no lo perciben como un incidente de la vida, sino como un componente esencial de la vida, porque no tienen medios de discriminar. Y ese trauma puede sobrevivir y puede durar. Y tenemos la gran esperanza de la neuroplasticidad para poder cambiarlo, con atención y repetición, porque hay que trabajarlo, ya lo ha dicho Catalina muy bien. Por lo tanto, fíjense, yo tengo la teoría, a lo mejor piensan ustedes que soy un poco lunático, pero tampoco me importa demasiado, si es solo un poco, que las organizaciones del futuro van a ser organizaciones viables en la medida en que el apego sea un factor de conexión de las personas. Y porque pueden ocurrir situaciones en las que una persona con apego seguro, porque tiene una seguridad que le ha dado sus primeros cuidadores, sus progenitores, llega a una organización donde el apego es inseguro o ambiguo, y también la neuroplasticidad opera en el sentido contrario. Si alguien va a esa organización donde el apego es un apego inseguro, y el apego inseguro es cuando hay líderes tóxicos, y hay mucha toxicidad en las organizaciones frente a unos líderes que pudiéramos llamar cercanos, límbicos, es decir, cuando esa persona con un apego seguro, porque viene de su familia, va a una organización donde el apego no existe, y tristemente el apego está bastante ausente, no sé qué opinarán ustedes en las organizaciones, por la plasticidad del cerebro, el apego personal se convierte en apego, el apego personal seguro se convierte en inseguro. O sea que la neuroplasticidad es un camino de ida y vuelta, porque por la misma razón, porque no lo está practicando. Por lo tanto, yo estoy convencido de que cuando a mí me hablan de que para que una empresa prospere tiene que tener buenos productos y buenos servicios y tiene que tener buena calidad y buenas marcas, yo digo, ¿eso es para que una empresa prospere o para que una empresa inicie? Yo creo que es para empezar, para iniciar. Porque a largo plazo, no es una profecía exactamente, porque hay algunos autores en el mundo que están trabajando en esta línea, y yo modestamente también, a largo plazo creo que lo que va a diferenciar las empresas sostenibles de las que no lo son es el apego. El apego con todos los stakeholders, con todas aquellas personas e instituciones que están relacionadas con la empresa. Por lo tanto, no es solamente el apego hacia mis superiores o inferiores o personas de mi mismo nivel jerárquico, sino también con los proveedores, con los clientes y con la sociedad en general. Y creo que esas organizaciones que hayan asumido el apego como parte de su pensamiento estratégico fundamental, van a ser organizaciones con más probabilidades de duración, mucho más sostenibles que otras que van a durar muy poco, porque saben ustedes, los que hayan leído el libro de Tom Peters, creo que hace ya 20 y tantos años, sobre En búsqueda de la excelencia, hablaba de las 25 mejores empresas más excelentes de la época, y en la lista Forbes de hoy, o en una lista de las 25 queda una o dos, y las demás han desaparecido. Y quiero terminar para que se lleven ustedes terminar yo, porque va a terminar Catalina. Quiero terminar para que se lleven ustedes una herramienta práctica muy útil para utilizarla desde mañana, que se llama Scarf, que es, pañuelo o eso va a pasar.
El modelo SCARF son las necesidades de nuestro cerebro. El cerebro necesita estatus. ¿Por qué necesita estatus? Porque si yo tengo un estatus muy bajo, probablemente tengo menos probabilidad de que mis genes se transmitan. Y mi cerebro quiere mi bienestar mientras estoy vivo y mi supervivencia. De ahí las fantasías de inmortalidad que tenemos algunos, por ejemplo, como poner a nuestros hijos el mismo nombre que de nosotros, pecado en el que he incurrido, con ello en la práctica trae grandes problemas. Pero bueno, son fantasías de inmortalidad, que yo por lo menos así me las diagnostico a mí mismo. Y necesita estatus, necesita certidumbre, porque la incertidumbre le crea un caos y el caos hace que entre en funcionamiento la amígdala y toda la parte límbica que está fundamentalmente dedicada a defendernos. Necesita autonomía. Es muy interesante esta cuestión de la autonomía, porque durante mucho tiempo se ha creído que en las organizaciones los líderes eran los que tenían más estrés y los seguidores o subordinados eran los que tenían menos. Pero hete aquí que unos estudios muy duraderos en el tiempo y por lo tanto muy fiables, que se llaman los estudios de Whitehall. Whitehall es la zona de Londres donde está, como saben, el gobierno. Llevan haciéndose 30 años, por lo tanto son estudios bastante fiables, demuestran justo lo contrario. Ahí donde hay poca autonomía hay mayor mortalidad, mayor enfermedades y menos esperanza de vida. Y porque necesitamos autonomía. Necesitamos las relaciones. El cerebro es eminentemente social y necesitamos el juego limpio o la justicia. Y yo les quiero facilitar una tabla que la pueden copiar, pero quien no quiera copiar se la podemos enviar por correo electrónico, que es una manera muy sencilla, pero muy útil de utilizar esta herramienta que les aseguro que desde mañana, si ustedes quieren, pueden empezar a hacerla. Imagínense, y ya termino, una situación en la que a mí, que soy director de un departamento en Madrid, viene mi jefe y me dice que me nombra, que tengo que ir a Sevilla, pero tengo que ir de subdirector. ¿Qué pondría yo en mi estatus? Negativo, ¿no? Es decir, no está respetando mi estatus. A lo mejor luego me dice, bueno, ya, pero mira, para compensarte eso, porque al de Sevilla no le podemos echar, porque es un hombre mayor y se va a jubilar, pero te hacemos del comité de dirección. Ya ponemos un signo más en estatus, ya hay alguien que conoce el mecanismo y que sabe que si una decisión va a hacerle bajar su estatus, busca otra oferta que le compense y que haga que el estatus al final quede más o menos equilibrado, o mejor dicho, favorable hacia la persona y hacia la decisión que tiene que tomar. Certidumbre. Mira, Carlos, te vas a ir a Sevilla, pero la verdad es que no sé cuánto tiempo vas a estar allí. Lo mismo te digo que vengas dentro de 3 meses que duras 5 años. Esto el cerebro no lo soporta. De nuevo entra en funcionamiento la amígdala. Hay que dar una certidumbre. Hay que decir, pues mira, va a durar 3 años, 4 años, eventualmente puede haber algún cambio, pero vamos a poner un horizonte fijo. Autonomía. Mira, vas a seguir el manual de normas a rajatabla, que por cierto, en la banca hay unos grandes manuales de normas. Yo estoy convencido de que en la práctica se aplican muy poco. Claro, bueno, eso daría lugar a otro debate. Pero se aplican como poco lo que se exige. Bueno, bien, yo creo que al final, en la interacción con el cliente final, se sigue el manual cuando hace falta y cuando no hace falta se salta el manual. Pero bueno, y además lo elogio, lo digo con elogio, porque eso es creatividad y es innovación. Relaciones. Yo me acuerdo que la primera vez que fui a estudiar a Inglaterra, tenía 17 años, me enviaron mis padres, en 1959, muchos de ustedes no habían nacido, empecé a leer la prensa y yo sabía algo de inglés, pero bueno, no sabía lo suficiente y entonces yo leía, hablaba, en aquella época había huelgas del carbón que duraron hasta Thatcher, pero bueno, ya había huelgas importantes y de vez en cuando yo leía en la prensa y tal grupo de personas, a los esquiroles, es decir, a los que saltaban la huelga, los enviaron a Coventry. Y yo, que no sé, pues Coventry sé que fue una ciudad muy bombardeada por los alemanes, como Dresde fue una ciudad muy bombardeada por los aliados. Y pensé, pues es que como Coventry ha sido muy bombardeada, quiere decir que le mandaron a un sitio, a un desierto urbano. Pero ya un día pregunté, digo,
a alguien a Coventry, to send someone to Coventry. Dice, no, es pasar por delante de él y como si pasaras por delante de un cristal transparente, es como si no existiera. Y ese era el mayor castigo que se podía poner a una persona, porque le faltaba la relación. Y el juego limpio, el cerebro es muy sensible a compararse con los demás. Una buena parte de la psicología positiva te dice no te compares con los demás, sobre todo con aquellos que tienen un rango superior al tuyo, y dice y así serás feliz. Bueno, pero no hace falta recurrir a la psicología positiva. Cuando no hay juego limpio, de nuevo también nos sentimos amenazados y por lo tanto entra en funcionamiento el sistema límbico, y el sistema límbico, que está hecho para defendernos, automáticamente paraliza cualquier actividad o acción racional. Y por lo tanto, si lo paraliza siempre, ¿dónde queda nuestra actividad racional? Que también es la zona del cerebro que sirve para relacionarnos. Y con esta parte yo quiero terminar para que Catalina... Hacemos un breve resumen. Bueno, como habéis visto, yo creo que una de las cosas más importantes es una frase que os voy a decir y que quiero que la penséis esta noche, la maduréis y mañana a ver qué conclusión sacáis. El que no cree, no pertenece. ¿Qué quiero decir con esto? Tú puedes ser un profesional maravilloso, tener la mayor de las formaciones, ser el no va más o tener el currículum más brillante del mundo, que como estés en un sitio en el que no creas, jamás vas a poder ni pertenecer ni desarrollarte de la manera en la que tú te mereces. Esta es la frase resumen en la que Carlos y yo estamos trabajando. Habéis oído hablar de muchas cosas, habéis oído hablar de neuronas, de cómo una neurona con otra se junta en esa sinapsis para transmitir la información. Habéis oído que el cerebro es un mundo con diferentes áreas que hay que estar constantemente reaprendiendo, estimulando y no solo en nuestra cajita centrados. Habéis oído hablar de la importancia de lo racional y lo emocional. Porque como no hay un equilibrio en esas dos cosas, ¿qué pasa? Lo emocional nubla lo racional y lo racional nubla lo emocional. Por tanto, llegar a ese equilibrio es complejo, pero se puede llegar. Habéis oído hablar del apego. ¿Sabéis qué pasa? Que cuando hablamos del apego en las empresas, todo el mundo dice que eso es una cursilada y que suena muy cursi. Yo digo, mira, yo soy muy cursi, lo digo siempre y no me importa. Pero es algo fundamental y básico para generar. Y el apego no es todo el mundo sonriendo, todo el mundo feliz, no. El apego es una sensación de pertenecer. El apego es una sensación de estar. El apego es una sensación de creer. Y esto es muy importante, porque si no parece que estamos hablando de los mundos de Yuppie, de algo que es un sueño y que es humo. Estamos hablando de realidades. Y todo esto, cada uno de vosotros lo puede aplicar en vosotros mismos, en vuestras empresas y generar en el equipo que tenéis alrededor. Estas son las partes que más importante nosotros queremos transmitir. Las empresas son personas. Las personas tienen que creer. Y creer lleva a que una empresa pueda, ya no digo triunfar, pueda estar y mantenerse. Muchísimas gracias. Gracias, Catalina. Carlos, ahora como hacemos siempre, abrimos la sala para el debate, así que cualquiera de ustedes que tenga interés en hacer una pregunta, y sé que siempre cuesta la primera pregunta, así que voluntarios, voluntarias, muy bien, por aquí y luego por aquí delante. Hola, buenas tardes. Bueno, muy interesante, ¿vale? Me ha gustado mucho. Yo quería preguntar a ambos sobre el apego. Bueno, sabemos que el apego es fundamental en las empresas, además en los equipos de trabajo es muy importante, muchas veces simplemente por un conflicto y por el apego no se es objetivo, ¿no?, ante una opinión. Entonces, respecto al apego inseguro y al apego seguro, si nosotros crecemos con un apego seguro, realmente el contexto o la influencia del contexto en la empresa, si hay un apego inseguro, puede hacernos cambiar y eso lo trasladamos a la familia, o el cerebro es capaz de a lo mejor manejar ese contexto y saber separar o diferenciar. Es muy buena pregunta. Bueno, contestamos los dos. Empieza tú si quieres y yo lo voy a... Vamos a ver, es cierto que
yo puedo tener relaciones de apego seguras en mi entorno familiar y que las relaciones de apego de alguna manera se desmoronen o simplemente no existan en un entorno en el que no hay apego. Lo que pasa es que yo no creo tanto en los compartimentos estancos. Y yo no sé si pasado un cierto tiempo o a cierto plazo, cuando yo estoy en una organización en la que no hay apego, y a lo mejor el apego no lo hemos... Bueno, Catalina lo ha dicho muy bien al final, pero podríamos decir también, sin contradecirla, que no hay por qué contradecirla, que es la necesidad de mi cerebro de conectarse con el suyo. Porque hay algo que no hemos dicho, pero porque no hemos podido decirlo todo, pero tenemos una cierta capacidad de leer el cerebro de los demás, y parte de la convivencia social está basada en esa capacidad. Y esto se sabe desde que se descubrieron las neuronas espejo ahora unos 20 o 25 años, no hace tanto tiempo. Quiero decirle, no sé hasta qué punto, pero sospecho, porque conozco casos de gente que puede tener una relación de apego seguro en su casa, en su domicilio, pero si en la organización, en la empresa, la relación de apego es insegura o incluso tóxica, no sé hasta qué punto eso no afecta luego al otro, porque no tenemos compartimentos estancos. Puede haber elementos estabilizadores dentro de la familia, pero también es posible que cuando alguien llega a su casa, mujer u hombre, le diga a los niños, déjame en paz, que no tengo ganas de hablar, vengo muy estresado, o necesito ir al médico mañana porque estoy de baja, porque no puedo más. Es decir, puede haber ámbitos diferentes, pero yo no creo que sean compartimentos estancos. De ahí la importancia, es decir, cuando hay un artículo del mes pasado, o de este mes, de hace unos días, en el Financial Times, que quien le interesa le doy la referencia, de memoria no me la sé, habla del estrés o de la ansiedad que está afectando al 30% de la población norteamericana, con lo que eso supone de costes sanitarios en un país en el que creo que ya, no sé la cifra exactamente, pero creo que es el 15% del PIB americano el que se dedica a salud. Y entonces el apego no es la blandenguería, ni es decir, hay un concepto de apego que puede ser equivocado, hay un concepto de empatía que yo le llamo empatía boba, que la empatía boba es, mira, me identifico tanto contigo, sé tanto lo que sientes y quiero dártelo tanto que te voy a dar lo que me pides. A mí eso me parece bastante bobo. Y yo, desde un punto de vista de líder o de directivo, diría, te entiendo tanto, sé tanto lo que necesitas y veo lo que me pides, que te voy a dar no lo que me pides, sino lo que yo sé que tú necesitas. Y bueno, pues por lo tanto no estamos hablando de algo fofo, blandengue, sino de una necesidad que tenemos de que nuestros cerebros se conecten. Porque esa es la sociabilidad y la socialidad del cerebro. Respondiéndole, yo creo que hay comunicación y que al final un estado o una situación influye en la otra. Yo creo que has dicho una palabra muy importante, perder la objetividad. Tú misma lo has dicho. Tú estás hablando de un apego seguro, en un entorno en el que tú confías en ti misma, en el que a lo largo de toda tu vida, de infancia a juventud, sientes que puedes. Llegas a un entorno en el que ese sentir que puedes se transforma en... ¿Cómo? En no entender y encima a creerte a ti misma que no puedes. ¿Qué pasa con eso? ¿Lo trasladas a casa? ¿Por qué? Porque todo te afecta. Lo emocional y lo racional. Acordaros siempre de esas dos partes. Lo emocional y lo racional. Como no están equilibrados, uno se puede comer al otro. Si tienes mucho racional, puedes comerte lo emocional y convertirte en una pared, en alguien frío, distante, que no quiere ni conectar. Si lo emocional es lo que está por encima, puedes perder lo que tú has dicho, la objetividad. Y al final no acabar creyendo, ni tú sabiendo, que es lo que le pasa a muchísima gente, dónde estoy y qué es lo que hago. Lo que tienes que hacer en esos casos, que esa transformación de la que estaba hablando Carlos, que sí es posible, esa transformación de la seguridad en inseguridad, en ese momento es intentar subir y ver las cosas desde arriba. Yo siempre digo, la vista de pájaro, que es tan importante. La vista de pájaro es dónde estoy, en qué entorno estoy, qué estoy haciendo, para poder realmente analizar, porque eso te puede pasar. Y recuerda, equilibrio emocional y racional, y si te das cuenta o sientes que pierdes esa objetividad, ese equilibrio ya lo has perdido.
Quisiera solamente añadir una cosa que la he citado de pasada, y al citarla de pasada parece que no tiene importancia. Es una frase que no es mía, que es de Christopher Bolas, que fue un psicoanalista muy importante, y dice, no es quizás respondiendo a su pregunta, pero su pregunta me lo evoca, y es, el niño piensa que el trauma es la vida. No, el niño no se da cuenta de que el trauma es un incidente de su vida, sino que lo identifica con toda la vida, con toda su vida. Y eso se refiere a apegos inseguros, o apegos ambivalentes o ambiguos, ¿eh? Aquí. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por la charla. Y, a ver, habéis hablado de palabras que son apego, estatus, certidumbre, relaciones, y todas ellas llevan como un sentimiento de estabilidad. ¿Cómo se conjuga todo esto con el cambio, con esta vida de cambio continuo en el cual nos tenemos que enfrentar? Vale. Fíjate, la palabra cambio, que me voy a poner de pie para verte mejor, la palabra cambio es la palabra que más ansiedad y estrés genera. Hemos hablado de ansiedad y hemos hablado de estrés. Somos personas que lo que nos da tranquilidad es la normalidad. ¿Por qué? Porque es la costumbre. Somos animales de costumbres, y ahí sí que vamos al lado completamente primitivo. Cuando tú estás acostumbrado a hacer algo, tienes una tranquilidad, por mucho que sea algo no sea algo que te guste, ¿eh? Fíjate lo que te digo, pero como es algo a lo que estás habituado, no le ves el peligro. No sale dentro de ti toda esa rama primitiva de voy a ponerme las garras y ver qué es lo que puede pasar porque me tengo que preparar. Esa amígdala que te llama, como está diciendo Carlos, esa sensación de ataque. Pero el cambio te produce ansiedad, nerviosismo, y ahí sale el ataque. Por eso mismo hablar de cambio, sea como fuere, cambio de puesto de trabajo, cambio de vida, cambio de pareja, cambio de lo que fuera, te va a causar siempre ese momento. Lo que hay que hacer, y eso se trabaja, en que ese cambio se vea como algo dentro de un proyecto de normalidad. Y eso se trabaja dentro de las empresas cuando hay, ahora que estamos viviendo, reestructuraciones, cambios de puestos, movimientos internos, o dentro de tu propia vida, con estados de trabajo, no trabajo, toda esa transformación, es generar que esa amígdala que está levantándose y está toda diciéndote alerta, alerta, aquí hay un peligro, luz roja, se calme y tú mismo seas capaz de decir, es un momento diferente, pero no es algo que me vaya a dar miedo. Entonces eso es una de las cosas que más hay que trabajar con las personas, porque el cambio es ansiedad, nerviosismo, estrés, y muchas veces conlleva al fracaso. Fíjate lo que te digo. Sí. Uno por aquí, primero y luego por ahí. Sí, buenas tardes. Muchas gracias a Catalina y a Carlos por la conferencia. Yo, la verdad, había levantado la mano para romper el hielo. Ya no es el caso. En cualquier caso, cuando he oído la palabra apego, a mí la palabra apego me resuena otras cosas, ¿no? Cuando Catalina ha dicho pertenencia, orgullo de pertenencia es otra cosa, ¿no? Ya ha salido un estudio muy reciente que el 86% de los españoles no tienen orgullo de pertenencia a su empresa y van a trabajar para cobrar una nómina, lo cual es un problema, ¿no? Y el orgullo de pertenencia sí lo podría entender más con ese apego del que habláis, ¿no? Orgullo de pertenencia a la empresa, a la familia, a mi equipo a mi religión, sí, etcétera, ¿no? Pero sigue sin... Sí, es que has hecho muy bien en puntualizar, ¿eh? Por eso siempre que se habla en apego, porque es un término que hoy en día se habla mucho, nos gusta mucho explicar lo que es el apego para nosotros, porque parece que es el mimo, parece que es más lo sentimental, más un poco que como lo que estamos hablando, ¿no? Sí, lo racional. El apego, vamos a ver, es un poquitín como, ¿para qué se llama a una mamá? ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde está mi ropa? ¿Dónde está no sé qué? ¿Eh? ¿Para qué se llama a papá? Para preguntar dónde está mamá. Eso es apego. Bueno, pues ahora Ahí tenemos está, Carlos. por allí. ¿Puedo contestar brevemente? Sí, contesta. El apego, que originalmente es la relación que tenemos con nuestros primeros cuidadores, es precisamente lo que nos da fortalezas para luego no preguntar por mamá, porque sabemos que mamá está siempre ahí.
y por lo tanto no tenemos que volver a preguntar por mamá. Y el apego, digamos, un niño de muy pocos meses y en el programa de redes, y aquí hay un redactor de redes presente, han hecho estudios y se ven en las películas de cómo cuando el apego es seguro, la mamá deja la habitación y el niño sabe que mamá volverá. Pero cuando el apego es inseguro, cuando la mamá deja la habitación el niño rompe a llorar. Ahora trasládalo eso a la edad adulta. Y cuando lo trasladas a la edad adulta, la ausencia de apego es desconfianza, es no ser altruista, es no fiarse de nadie y estar siempre con la amígdala preparada para defendernos. Vale, no quiero más. Ahora, tenemos por allí, luego por allí y luego ahí al fondo. Ahí al fondo, de hecho, hay dos. Sí, yo os agradezco esta perspectiva que nos habéis dado y esta brecha que abrís, porque de alguna forma estáis poniendo a las organizaciones en jaque. Estamos acostumbrados a que los currículums estén llenos de competencias racionales. Si yo soy una organización ahora y quiero hacer lo que estáis diciendo, me pregunto, ¿cómo voy a entrenar a mi gente en esas competencias emocionales que tan necesarias son para que se equilibre la organización? Trabajo con la inteligencia emocional y trabajo con las emociones y todavía no he encontrado la forma de hacer lo que estáis haciendo vosotros, o sea, levantar brechas para que todos seamos conscientes de lo importante que es entrenar esas competencias emocionales. Entonces, la pregunta que os lanzo es, ¿cómo concienciamos para que la mayor parte de las organizaciones que están en crisis en este momento sean capaces de tomar conciencia de esta necesidad, de poner el foco en las personas, por supuesto para conseguir objetivos, pero no podemos conseguir objetivos si las personas no tienen una buena gestión emocional y no han desarrollado esas competencias? ¿Cómo hacemos para concienciar? Aparte de estas conferencias, que yo agradezco a la Fundación y a vosotros dos muchísimo, estoy encantada de que tengáis esta generosidad, pero una herramienta, ¿cómo concienciamos? ¿Cómo concienciamos a toda esta sociedad de que tenemos que poner el foco en las personas? Sí, vamos a ver, yo no se lo voy a descubrir todo porque entonces no nos va a contratar, pero bueno, una parte sí. Vamos a ver, primero yo esto lo trabajaría en un grupo, independientemente de que haya casos individuales en los que trabajara en sesiones de coaching desde la neurociencia y tal, lo trabajaría en un grupo. Y en un grupo, de una manera confidencial, y si de momento no es confidencial, vale más esperar al momento en el que el grupo tenga asegurada la confidencialidad, yo invito les mando un cuestionario biográfico, y un cuestionario de apego que existen, y les digo que cuando venga primero me reúno en privado con cada uno, un miembro del grupo, la víspera o la antevíspera de la reunión grupal, y les pregunto si han rellenado el cuestionario biográfico y el cuestionario de apego, y si hay algún aspecto confidencial que no quisieran que se tratara en público. Y claro, todos dicen que sí, hay algún aspecto que, bueno, pues de acuerdo. Y entonces, esa parte del cuestionario de apego y esa parte de la biografía que puedes compartir, que puede usted o que puedes compartir con los demás, ¿estarías dispuesto a hacerlo al día siguiente? Y dicen, sí. Bueno, no veáis o no vean ustedes la gran riqueza que sale de compartir biografías, que además son biografías que yo las llamo estructuradas, porque no es cuénteme usted su biografía como quiera, sino que yo tengo el cuestionario biográfico está dividido en varios apartados o varias áreas, desde cuál es tu primer recuerdo de la infancia hasta qué pasó, qué personas eran importantes en tu... Porque claro, estamos hablando de padres, pero también nos estamos olvidando de figuras de autoridad que pueden no ser padres y haber influido mucho en los tipos de apego. Y luego hay una cosa fundamental, que es explicar y no cansar de explicarnos y con mucho más detalle cómo funciona el cerebro. Y entonces eso tiene desde mi punto de vista una virtualidad, y es que de alguna manera estamos aislando o estamos eliminando la culpa, porque claro, es tan fácil culpabilizarnos, ¿no?
Y entonces lo que tenemos que hacer es eliminar o dejar la culpa en segundo lugar. Y entonces uno puede explicar que eso es el cerebro, que es una parte inconsciente del cerebro porque se desarrolló y porque se cableó antes de que la parte racional donde radica la memoria pudiera operar, y que eso lo que está dando lugar es a comportamientos o a modelos mentales que están reflejando el estilo de apego. Y insistir mucho, no eres tú, es tu cerebro, porque mira, las neuronas que se activan juntas se cablean juntas. Neurons that fire together, wire together. Pero podemos hacer que otras neuronas se activen juntas para que se cableen juntas, con la atención y con la repetición. Pero me permitirá que no le cuente el resto del programa, ¿verdad? Yo solo añadiendo, creo que pasa en nuestra opinión y en torno a la educación, les he contado algo más del think tank, pero menos del programa de academia y de otras iniciativas que tenemos con algunos colegios. Pero yo creo que una buena parte pasa por la educación. Creo que la inteligencia emocional cada vez coge más peso en las empresas y cogerá más en la medida que nos enfoquemos en aptitudes y actitudes. Y España es un país que al menos cuando selecciona a la gente tiende a hacerlo por experiencia y no por esas actitudes o por talento. Pero yo creo que eso pasa por la educación. Y estaba pensando si contarles o no una iniciativa que tenemos con un colegio, bueno, ahora con varios, pero donde implantamos una nueva técnica, un nuevo sistema para aprender matemáticas que es Khan Academy. ¿A alguno le suena Khan Academy? Bueno, alguna persona dice que sí. Les recomiendo que vean la web khanacademy.org. Esta gente se dedica a hacer matemáticas. Es una fundación sin ánimo de lucro y se dedica a enseñar matemáticas de una manera diferente, con tecnología. Mucha tecnología con elementos que ayudan a los chavales y no tan chavales a pasárselo mejor estudiando, y tecnología que ayuda al profesor a saber cómo funciona, cómo de bien va cada uno de los alumnos en las tareas que le ha puesto. Eso es lo que probamos el año pasado en un colegio y ahora lo hemos extendido a más, y lo que permite realmente es establecer dinámicas diferentes en las clases. Imagínense ustedes que sobre cada uno de los alumnos que tienen una clase saben de cada uno de los temas que han tratado exactamente cómo de bien le ha ido, con sistemas de colores. Y ahora piensen en qué podrían hacer con eso. Y ahora lo relaciono con la inteligencia emocional. Bueno, pues podrían hacer cosas como, primero, dedicarse a cubrir los huecos de aquellos alumnos que tienen un problema determinado en algún ámbito concreto. O mejor todavía, podrían poner a los alumnos que mejor han hecho una tarea con los alumnos que peor se le ha dado esa tarea. O crear dinámicas por grupos, no uno a uno. Bueno, eso es lo que hemos probado y lo que ha funcionado, la verdad es que muy bien. Y es lo que permite que, además de aprender matemáticas, los chavales desarrollen otras aptitudes, como el trabajo en equipo, como la autosuficiencia, como la autoconfianza, que yo creo que son parte de esas componentes emocionales básicos, ¿no? Y ya no me enrollo más sobre la fundación para dar paso a la siguiente pregunta por ahí. Buenas noches. Bueno, primero agradecer las dos intervenciones de los ponentes, especialmente a Carlos por eso de que nos dé un pañuelo. Yo sobre todo para llorar, porque me he dado cuenta que justo mi organización tiene todo aplicado negativamente, entonces quizá me ayuda a poder llorar y por tanto tener tristeza, y quizá a través de la tristeza poder planificar, ¿no? Que tengo entendido que esa es precisamente una de las funciones de la emoción de la tristeza, el poder planificar. De todo lo que se ha hablado, que ha sido mucho, la creatividad, todo eso, hay un punto que quizá he echado de menos, y es el del asunto de la intuición, la inteligencia intuitiva, de cómo de alguna manera maneja tanto sistemas racionales como irracionales, el sistema límbico como el neocórtex, el prefrontal, para ser capaz de resolver aquellos problemas de una manera rápida, eficaz y de alguna manera utilizando todos nuestros recursos. No solo aquellos del punto de vista, digamos, acostumbrados a hacer, sino de una manera creativa, no solamente el pensamiento convergente, sino también precisamente en el divergente. Es un tema en el que siempre me ha producido una cierta inquietud, y yo realmente creo que la inteligencia intuitiva aporta muchísimo para el pensamiento divergente. Entonces, ¿cuál es la experiencia de los ponentes en este sentido, si son tan amables de aportarlo?
A ver, es cierto que no hemos nombrado la intuición, eso es algo que nosotros cuando hablamos, Carlos y yo, y en todo nuestro trabajo y nuestro estudio, lo primero que queremos cuando venimos a plantear un tema como este es quedarnos en la parte más básica del inicio del conocimiento. La intuición es algo que viene sobrellevado, por supuesto que te ayuda a resolver cosas muy rápidas, pero la intuición muchas veces te coarta y tú mismo cortas tu propia intuición en un estado emocional y racional que no es conveniente. O sea, tú puedes tener una intuición, yo por ejemplo puedo tener la intuición de hacer algo y no me atrevo, aunque tengo la intuición de hacerlo, de dar el siguiente paso y hacerlo. Esa es una de las partes que nosotros cuando hablamos de intuición es algo que está, es algo innato, es algo que existe. Y has dicho algo muy bien, que fomenta la creatividad y te ayuda a dar el paso. Pero tienes que dejar esa parte libre, la intuición la tienes que tener liberada. Acuérdate cuando decíamos antes que tienes que dejar el cerebro un poco respirar y que tenías que ayudar al cerebro a reaprender. La intuición viene dada allí. Y la intuición mucha gente la tiene y no la aplica. Y no la aplica porque es ese sexto sentido que tú quieres hacer pero no te atreves a hacer. Entonces por eso no lo hemos nombrado, Carlos, si quieres. Pero le voy a contar una herramienta práctica también, que además, si quiere luego se la enseño fuera. Hay un músico inglés, Brian Eno, que es un hombre muy creativo y ha creado un conjunto de cartas como si fueran de una baraja, de naipes, con diferentes frases muy diferentes. Por ejemplo, haz lo contrario de lo que piensas, o haz lo contrario de lo que estás haciendo. Otra carta puede decir una línea tiene dos lados. Y me he tomado el trabajo de traducirlo, de también incorporar algo de mi cosecha, y esto en grupos se puede utilizar dándole a cada miembro del grupo que coja una carta al azar, decirle qué dice esa carta. Y por ejemplo la mía dice de ahora en adelante sigue el camino contrario al que seguías, y otro puede decir una línea tiene dos lados, y les digo, bueno, ahora desde esas dos posiciones ¿qué podéis aportar a esta organización? Porque, otra herramienta práctica, no tan sencilla como esta, pero vamos, que existe, y hay otras muchas para precisamente, me parece que ha sido usted el que lo ha citado, o ha sido el pensamiento divergente, partiendo de ideas muy dispares y aparentemente sin ninguna conexión, ver qué conexión podemos buscar entre ellas. Y eso tiene mucho que ver también con el pensamiento estratégico, que modestamente es una de mi especialidad. Bueno, dos preguntas más teníamos al fondo y luego justo delante, y con eso cerramos. Bueno, yo soy neuropsicóloga y desconozco si en el foro hay algún clínico más, aparte de Catalina, no lo sé. Y bueno, en primer lugar, la alegría que me puede dar que se hable de neurociencia, neuropsicología, el cerebro, no solo en un ámbito clínico, porque todo parte del cerebro y me da mucha alegría, de verdad, enhorabuena. Y en segundo término, invitarles a todos y animarles. Yo actualmente trabajo en la Fundación Síndrome de Down como neuropsicóloga, hago estimulación cognitiva, y me encantaría que vieran todos cómo de un cerebro que está dañado, que está mal, se consiguen cosas asombrosas. Y mi duda siempre surge del mismo aspecto: ¿qué no podríamos hacer con un cerebro sano, con puntos fuertes muy potentes? Entonces yo les animo hoy a que prueben. Pues mira, me encanta tu aportación, porque justamente eso es lo que yo trato de demostrar día a día. Aquí tenemos la suerte de estar hablando de cerebros sanos, de personas, de empresas, pero si hemos sido capaces, al igual que ella, con la Fundación Síndrome de Down, que hacen un trabajo brillante, también en personas mayores, que simplemente por el hecho de cumplir años pueden tener algunas de sus áreas cerebrales degeneradas, a encontrar esa ruta neuronal y esa neuroplasticidad cerebral y a hacer mejora como cognitiva, como estás haciendo tú, que no vamos a poder hacer en una persona que está perfectamente sana aplicando estas técnicas en nuestras propias organizaciones. Así que te doy yo las gracias por tu aportación. Sí, justo delante. Hola, buenas tardes. Gracias por la charla, que me ha parecido muy interesante. Yo hace 20 años que tengo la enfermedad de Parkinson, por lo tanto no estoy en la parte de los cerebros sanos, sino en los cerebros
poco sanos y la mayor parte de mis neuronas, sobre todo la sustancia negra, están difuntas. Entonces me gustaría conseguir esa sensación de apego cuando una persona, sobre todo joven, yo he dejado de serlo, pero cuando empecé a los 37 años, cuando una persona tiene problemas de expresividad, la expresión es plana, de comunicación, la voz es escasa, poco audible, la sensación de apego que nos gustaría conseguir del resto de la sociedad y de todas las instituciones es difícil de conseguir, es importante, porque la sensación que nosotros percibimos es la del lógico desconocimiento, que es la de miedo. O sea, yo he ido varias veces y generalmente voy vestido de forma, como se ve ahora, digamos, normal, a preguntar una dirección, a preguntar cualquier cosa, y la persona ha reaccionado con miedo. Entonces nos gustaría mucho conseguir el apego social, sentir esa pertenencia que en muchas ocasiones los discapacitados no tenemos. Me gustaría saber si hay alguna forma de conseguir la empatía, aparte de la formación y educación social, hacia la diferencia. Mira, yo creo que sí, gracias a ti. Yo creo que sí, yo trabajo en este campo, ¿no? Las enfermedades neurológicas, el Parkinson, las demencias neurodegenerativas e incluso en gente joven, como es tu caso, igual que yo tengo casos también de 40 y 45 años, pues con Parkinson y con Alzheimer's. Una de las cosas más importantes es lo que te pasa a ti, es uno, la concienciación social, el miedo que causa el rechazo de lo diferente, y yo siempre digo el poner a las personas en los pies del otro, ¿no? Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que yo hago con muchas empresas es trabajar ese clima, trabajar esa sensación de pertenencia que estamos hablando antes, de todos por igual, haciéndole ver al que tienes al lado la situación que tú estás viviendo. No te puedes imaginar el espectáculo. Es decir, nosotros hemos tenido casos como tú, ¿no? Con Parkinson, con esos bloqueos, con esa rigidez, con esa falta de inexpresividad, y hemos hecho talleres donde las personas, imagínate, tus colegas de trabajo, están viviendo lo que tú estás viviendo. El cambio que presentan esas personas es espectacular, porque por un instante son capaces de ver lo que a ti te está pasando. No de la misma manera, pero sí se pueden hacer una idea. Y eso es un trabajo que nos queda mucho por hacer, pero creo que es un trabajo fundamental, porque esa sensación que tienes tú de falta de pertenencia y de rechazo es algo que no nos podemos permitir en el momento de la vida en el que estamos, ¿no? Y tenemos que trabajar, y eso es uno de los focos de actuación en los que trabajar, no contigo, sino con la gente de tu alrededor y contigo, para que puedan entenderlo, ¿no? Porque somos personas, con nombres y apellidos, con situaciones diferentes. Así que yo te agradezco mucho la aportación, porque ya solo ese mensaje yo creo que ha hecho que mucha gente de aquí también pueda pensar en ello. Muchas gracias. Bueno, pues con esto terminamos. Muchísimas gracias, No, gracias Catalina, a vosotros. Carlos. También gracias al equipo de la Fundación que está por aquí, Marce y Teresa, que hacen que esto sea posible. Y gracias a todos ustedes por venir. Muchas gracias. Gracias.